Bien, ahí estamos retomando. Eh, Ahí te escucho, Sebas. Sí, lo que no- estaba diciendo yo, tipo la regla mnemotécnica de integrales, era claro, bueno, 1 a 10. digo, yo esa no la conozco, yo la conocí en su versión de un día vi un soldado y una vaca vestida de uniforme o algo así. Eh, Claro. pero lo que quiero decir es, claro, o sea, no hay nada de científico atrás de dibujar esa flechita. Pero bueno, permítanme Ley de entonces, Murphy. me voy a ir para atrás, ¿sí? Así recordamos nomás. El estadístico muestral nos dio menos 0,8. Sí, y eso me lo voy a anotar acá al costado para que nos quede claro. El estadístico muestral 0,8 y las hipótesis eran mayor o igual a 10 menor a 10, ¿no? Entonces, yo acá me voy a dibujar de vuelta el grafiquito. Dijimos, yo acá veo una flecha que me apunta a la izquierda. Si no, simplemente voy a rechazar cuando sea menor que 10. Piénsenlo como ustedes más les sirva. ¿Sí? Entonces, listo. Yo sé que la zona de rechazo va a estar a izquierda. Ahora, ¿qué dijimos? Nosotros tenemos que saber cuál es el estadístico crítico. Como la zona va a estar izquierda, sí, porque esto es de mayor igual contra menor, tengo que buscar z de alfa, ¿no? Yo no sé si les dije antes, bueno, no les dije, así que supongo que esto, yo imagino que habré tomado alfa igual a 0,5. La verdad estuve flojo, tendría que haberlo definido. Eh, y esto nos va a dar un valor, ¿sí? Piensen que estamos trabajando con este alfa que nos dio el enunciado, ¿sí? Entonces, la zona de rechazo se define a partir de este valor, menos 1,645. ¿Sí? Entonces, todo lo que está de este lado es zona de rechazo, todo lo que está del otro lado, ¿no? Tendría que ser zona de no rechazo. Nuestro estadístico muestral, ¿qué valor adoptó? Adopté el valor menos 0,8. Sí, lo voy a poner acá abajo. El estadístico muestral cayó en la zona de no rechazo, ¿no? Entonces, yo a partir de acá puedo decir no hay evidencia suficiente como para rechazar H0. No voy a tener evidencia como para decir que H0 es falsa, ¿no? Entonces, con lo que cerramos de acá, o sea, la decisión que tomaríamos en el contexto del problema tendría que ser no asignar el programa a este barrio, ¿no? Porque no encontramos que efectivamente el salario ahí sea menor que el valor que se definió para determinar la asignación. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Obvio. ¿De dónde es que salió el menos 1,645? Claro, o sea, en el enunciado yo acá, este ejercicio lo inventé yo sobre la marcha para bajar a tierra un poco las cosas. El enunciado tendría que haber dicho alfa es 0,05. Eh, por cómo nosotros definimos el estadístico, que esto ya sabemos de dónde surge por las clases anteriores, pero digo, de nuevo, de novedoso acá, es simplemente, o sea, ya saben que esto distribuye así. La distribución va a depender de cada caso, pero para nuestro caso particular, el estadístico distribuye normal estándar, entonces voy a la tabla de la normal estándar, ¿no? Tengo que poner esta herramienta. Voy a la tabla de la normal estándar, me fijo Ah, en la listo, listo, normal está estándar. bien. Está bien, está bien, está bien. Si Ahí no es está. menos 1,645, quizás tome otro nivel y avancé de una. Después debería resumirlo. Acá tengo una pregunta de Alejo, ¿puede ser? Tengo la mano levantada. Eh, Sí, Sebas, levanté la mano porque justo estaba hablando del otro chico. No sé si entendí bien y por eso quiero preguntar. El estadístico muestral va a quedar siempre en valores de la distribución. Un ejemplo, ahora de Z, pero puede ser de T de student, un ejemplo. por ejemplo, sí, sí, totalmente. O sea, tenemos que analizar, no tenemos que buscar un Z del estadístico muestral ni nada. Tenemos que analizar directamente si cae o no en zona de rechazo. Claro, o sea, a ver, viste que en intervalos de confianza, Alejo, nosotros, ¿qué teníamos? Voy a tener distintos contextos, según en qué contexto estoy parado, uso esta cantidad pivotal y esa cantidad capaz, o sea, esa variable aleatoria, capaz tenía una distribución normal, quizás tenía una distribución de student, quizás tenía chi cuadrado, o sea, recordás eso, ¿no? Sí, sí, sí. Depende del escenario.
Claro, bueno, acá lo mismo. En función del escenario vamos a estar parados en distintos casos y según cada caso vamos a estar trabajando con una normal, con una TD student, con bla, 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 bla. Entonces, para empezar eso. Y vos me decís, bueno, yo entonces no tengo que buscar la probabilidad que acumulo hasta ese valor del estadístico, sino que simplemente voy a tener que buscar el valor crítico y en función de eso rechazo o no rechazo. Entonces, yo te voy a decir, hasta lo que vimos acá, perfecto, sí, esa es la noción total. Después vamos a ver una expansión en la cual uno busca el valor que acumula el estadístico muestral y eso se le llama p-valor, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Con lo que vimos hasta acá, sí, lo entendiste perfecto. Yo todavía no les hablé del p-valor, así que no tenés por qué pensar en esa dinámica. Pero, digo, para que no se te cierre la cabeza, o sea, van a existir otros casos. Pero por lo que vimos hasta acá, sí, esa es la dinámica a la perfección. Perfecto, muchas gracias. Bien, genial. Si querés bajar la mano, porque si no en 5 minutos te voy a ver con la mano levantada. Profe, Y yo te no voy a entendí preguntar. si, Carolina, decime. sí, que no entendí por qué llegamos a esa conclusión. ¿Fue por compararlo con el menos 0,8? Claro, claro, o sea, yo había llegado a, o sea, no sería estrictamente necesario hacer el gráfico, ¿no? Pero yo dije, bueno, mi zona de rechazo parte de acá, ¿no? Es 1,645, que este de acá es mi valor crítico, y mi valor muestral era este, menos 0,8, ¿no? Que ese es mi estadístico muestral. Mi estadístico muestral cayó en la zona de no rechazo, Ah, ok, por eso no perfecto. rechazó la hipótesis múltiple. Perfecto, Si mi gracias. estadístico muestral me hubiera dado menos 2, ¿no? O sea, que también tranquilamente me podría haber dado menos 2, habría borrado todo esto. Me habría caído por acá mi estadístico muestral, me cayó en zona de rechazo, ¿sí? Entonces rechazaba la hipótesis nueva. Pero si me daba menos 2 o menos 3 o algo así, ahí me dio más en la zona de no rechazo, ¿sí? Sí, perfecto. O sea, si hubiera sido el símbolo al revés, ahí hubiera caído en la zona o sea, hubiera quedado rechazado. Claro, si me daba menos 2, un rechazo, y digo, bueno, entonces hay ganancia suficiente como para rechazar H0, y considero que efectivamente el salario medio de este lugar es menor a los 10.000 pesos, entonces considero que debería ser beneficiario del programa. ¿Está bien? Y notemos de particular valor, ¿no? Que si vos ahí rechazabas H0, también conocías tu probabilidad de equivocarte al rechazar, ¿no? Entonces eso también está súper bien. No sé, la probabilidad de error del tipo 1. Sebas, Perfecto, entonces está bien decir, es lo mismo decir estadígrafo de prueba, está bien dicho, ¿no? También. Sí, es otra forma de decir. Perfecto. Carolina, no sé, vi que prendiste justo el micrófono, no sé si ibas a preguntar algo más. No, le estaba diciendo gracias. Ah, ok, no, por favor, no hay problema. Bien, en función de la pregunta de Alejo, adelanté un poquito, íbamos a hablar de esto. Hay algo que se llama p-valor, ¿sí? Y ya son menos 20, así que no creo que lleguemos a avanzar mucho más, pero estaría buenísimo aunque sea presentar un caso. En definitiva, bueno, ¿qué es el p-valor o p-value? ¿No? Lo van a encontrar de las dos maneras, o sea, muy a menudo se le dice en inglés p-value, así que por eso les digo. El p-valor es el mínimo valor de alfa para el cual, con una muestra dada, rechazamos H0. ¿Está bien? Yo acá les digo que, o sea, mi forma de bajar un poco de tierra es que vendría a ser algo así como el alfa de tu caso particular, ¿sí? Yo tuve esta muestra, si rechazo H0, ¿cuál es la probabilidad de equivocarme rechazando H0? ¿No? Entonces, naturalmente, si ese p-valor, si la probabilidad de equivocarme es muy alta, ¿no? Entonces me voy a preocupar, porque me puedo equivocar al rechazar H0. Si es bien bajito, bueno, entonces puedo rechazar H0 con mucha tranquilidad, que estoy bastante seguro que no me voy a equivocar al rechazar H0, ¿no? Y esto, o sea, digamos, si yo al final del día rechazo o no rechazo con esa probabilidad de riesgo, con ese riesgo asociado, va a depender también, ¿no?, del contexto, qué riesgos nos bancamos, que esto ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Acá, como medio a regla práctica, vamos a usar como límite para el p-valor 0,05, ¿sí? Si el p-valor, o sea, si la probabilidad de equivocarme al rechazar
es más bajo, entonces rechazo, porque estoy tranquilo que no me voy a equivocar. Si es más alto, no voy a rechazar, porque creo que el riesgo de rechazar es muy alto, ¿no? No sé si acá en la siguiente slide comento un poco más cómo lo sacamos. No les comento acá. Lo vamos a hacer en la práctica, así que no se preocupen. Pero en definitiva, ¿cuál es la diferencia? Nosotros recién dijimos, bueno, voy a tener un estadístico crítico, ¿no? Que por ejemplo, vamos con el caso de mayor igual contra menor. Vamos a hacer el caso de mayor igual contra menor para hacerlo sencillo de uno, ¿no? Voy a elegir una zona de rechazo en base a un punto crítico y mi estadístico va a caer en un lugar o en otro. ¿Sí? Va a caer en una zona de rechazo o en una zona de no rechazo. Cuando hablamos del p-valor, lo que hacemos es decir, bueno, el estadístico muestral, ahí me va a dar un valor, ¿no? Por ejemplo, el de recién me da menos 0,8. Entonces me podría venir a la normal, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿en dónde cae menos 0,8? Bueno, acá. Entonces, para encontrar el p-valor de esto, me tengo que fijar la probabilidad acumulada hasta ese punto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me fijo en la normal, ¿no? F de menos 0,8, y esto me da un valor, una probabilidad, ¿no? Que es 0,20, ponele. Bueno, entonces voy a decir, bueno, el p-valor asociado es mucho más alto que el que me banco, entonces no voy a rechazar la hipótesis nula. Si ese estadístico muestra nos daba menos 5, esta probabilidad asociada vendría a ser mucho más baja y rechazaríamos con más tranquilidad. En definitiva, ¿qué es lo que tiene de novedoso cuando hablemos de p-valor? Que me voy a fijar la probabilidad que acumula mi estadístico, ¿no? Y si estoy en igual contra distinto, voy a ver la probabilidad que acumula por ejemplo, cayó acá mi estadístico, bueno, voy a decir, bueno, la que acumulo hasta acá, pero también le voy a sumar el recíproco, ¿no? Entonces va a terminar siendo 2 por la probabilidad desacumulada. Y si es el de mayor contra igual, que lo voy a terminar haciendo por acá porque me quedé sin espacio, el de menor o igual contra mayor, lo que voy a hacer es fijarme la probabilidad que acumula, pero a derecha, ¿no? O sea, digo, en definitiva el p-valor es fijarme cuánta probabilidad acumula, y según si estoy si estoy en mayor o igual contra menor, me fijo la probabilidad que acumula izquierda. Si estoy en menor o igual contra mayor, me fijo la probabilidad que acumula a derecha. Y si estoy en igual contra distinto, me fijo la probabilidad que acumula del lado que menos acumule y lo multiplico por 2. Esa vendría a ser la operatoria, más o menos. Hasta acá se entiende más o menos. Yo sé que el p-valor quizás es un concepto un poco más para verlo aplicado y lo vamos a hacer en la práctica, pero hasta acá vamos bien. Sí, profe. Yo tengo una duda. ¿Por qué siempre es igual y el otro distinto? ¿No puede ser el primero distinto y el otro igual? ¿Por qué siempre hay una igualdad en la hipótesis nula? Porque, por ejemplo, ¿no? Bueno, permitime agarrarme este caso. Así como tenemos esto acá, vamos a tener varios casos distintos, ¿sí? Así como tenemos acá media y desvío conocido, vamos a ver distintos casos. Imagínate que estás en medio de desvío conocido. Yo tengo este estadístico, ¿no? Y este estadístico tiene esta distribución que es normal estándar, siempre y cuando la media de mi variable x sea efectivamente mu, ¿no? Entonces, cuando yo me vaya a hacer este estadístico, cuando lo vaya a calcular en la práctica, ¿no? La versión muestral, empírica, como quieras decirle, x barra me va a dar un valor, ¿no? Que es 9, ponele. El desvío, estoy agarrando un poco el ejemplo de recién, ¿no? El desvío habíamos dicho que era 5 y 5 sobre la raíz cuadrada de 64, ¿no? Permitime, me voy a ir un paso atrás, así queda más claro también. Bajo H0, ¿no? Mi estadístico es así. 10, habíamos dicho, ¿no? Y esto tiene una distribución normal estándar siempre y cuando, ¿sí? Estemos bajo H0. ¿Por qué? Porque yo acá estoy estandarizando.
¿sí? X barra distribuye normal con media mu y desvío sigma sobre raíz de n, ¿no? Entonces, si yo digo X barra menos, acá voy a dividir por el desvío, ¿ok? Pero digo, si yo acá le resto 10, esto distribuye normal estándar siempre y cuando la media efectivamente sea 10. Porque si la media es 9, yo no estandaricé nada. No le resté la media. Yo tengo que restar por la media y dividir por el desvío. Si vos me decís, bajo la hipótesis nula, la media es igual a 10, bueno, entonces esto de acá, bajo la hipótesis nula, tiene una distribución normal estándar. Por eso siempre vamos a tener un igual una igualdad en la hipótesis nula. ¿Ok? Siempre vamos a tener una igualdad ahí adentro. Eso mismo también te iba a preguntar, Sebas. Igual, suponete, si te acordás que habías dado una clase atrás el tema de si llueve o no. Bueno, si llueve, seguimos con esa hipótesis, con lo cual va a ser igual, ¿no? ¿Así? No entendí del todo la pregunta, o sea, la historia es la siguiente. Yo tengo un problema, en base a ese problema planteo hipótesis, y el hecho de que la igualdad siempre esté en la hipótesis nula, lo que nos quiere decir es que efectivamente voy a poder plantear un estadístico con una distribución bajo la hipótesis nula. ¿Sí? Bajo la hipótesis nula siempre voy a tener que tener un caso conocido, más o menos. Claro, O sea, exactamente. de hecho, nosotros acá vamos a hacer como los test más sencillos, más básicos, más elementales, pero quienes sigan estudiando más adelante van a ver que uno puede tener que confeccionar test, ¿sí? Y justamente se tiene que preocupar por que bajo la hipótesis nula yo esté encontrando una distribución conocida, ¿ok? Alejo, sí te veo que levantaste la mano si querés preguntar. Sí, es la pregunta del chat. Ahí te quería pedir si podés volver una diapositiva atrás. Sí, ahí voy a borrar. Puede ser que sea otra atrás, capaz que me confundí. ¿Qué duda tenés? Bueno, te la digo directamente. Ok. Mi pregunta es si el estadístico crítico es siempre contra, o sea, se compara contra H1. O sea, si nos fijamos Sí. si H1 es mayor o menor. Mayor, menor o distinto, sí. Perfecto. Entonces, listo. Bien, decíamos. Perdón, ahora sí seguimos, ¿les parece? Me gustaría aunque sea dar un caso hoy así ya dejamos medio, damos lugar a la imaginación para ver qué es lo que va a venir después. Yo voy a tener casos en los cuales a mí me interesa hacer un test sobre la media, casos donde a mí me interesa hacer un test sobre, sobre la diferencia media, sobre la proporción, ¿no? Hay un montón de cosas que me pueden interesar testear, dijimos. O sea, repasando principio de la clase, yo voy a estar haciendo test paramétricos. Esos test paramétricos, o sea, son test, o sea, yo voy a proponer hipótesis sobre parámetros. Y a mí me puede interesar un parámetro u otro. Si a mí me puede interesar mu, me puede interesar p, me puede interesar sigma, sigma cuadrado, me puede interesar alguna diferencia de medias, no sé, mu1 menos mu2, por ejemplo. Entonces, digamos, según en qué caso estemos parados, vamos a usar distintos estadísticos. Y esos estadísticos van a ir asociados a una distribución en particular. Entonces, para dar lugar ya al primer caso posible, ¿no? Que es medio el que ya habíamos planteado antes, ¿no? Yo tengo personas, esas personas tienen un ingreso y a mí me podría interesar el salario medio. Y así como me podrían interesar un montón de cosas, ¿no? Que la talla, que el peso, que ventas de empresas, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. En definitiva, lo que tenemos que tener, ¿no? Es que X va a ser X va a ser el ingreso, va a ser el peso, va a ser lo que a ustedes se les ocurra. ¿Ok? Yo acá les digo, bueno, si, no sé si lo digo acá abajo también, que
si X distribuye normal, esta distribución va a ser exacta. Si X no distribuye normal, esta distribución va a ser aproximada por teorema central del límite. ¿Ok? Solamente para repasar un poco, que quizás esto de acá arriba es un supuesto, pero si el ejercicio no nos lo dijera, el ejercicio entre líneas estaría esperando que apliquemos teorema central. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro estadístico? Nuestro estadístico, cuando a nosotros nos interesa, perdón, voy a usar el lápiz 2 segunditos. Cuando a nosotros nos interesa la media, ¿sí? Y el desvío es conocido, este es nuestro estadístico. En intervalos de confianza nosotros hacemos un intervalo o sea, hacemos un intervalo para la media con desvío conocido y desvío desconocido. Bueno, acá es totalmente análogo. Si se fijan, el intervalo de confianza para la media con desvío conocido partía de esta variable aleatoria. ¿Sí? Bueno, x barra menos mu sobre signo sobre raíz de n. ¿Está bien? Las hipótesis pueden ser cualquiera de los tres casos. Siempre van a ser cualquiera de estos tres casos, ¿no? Recuerden, si yo tengo el caso de igual contra distinto, voy a tener un crítico, que esa probabilidad se va a repartir en dos partes, ¿no? Si estoy en el caso de igual contra distinto, voy a tener zona de rechazo a ambos lados. Si tengo menor o igual contra mayor, tengo zona de rechazo a derecha. Si tengo mayor o igual contra menor, tengo zona de rechazo solamente a izquierda. ¿Está bien? Pueden jugar con el truco ese de meter una flechita acá. Nada, no es demasiado científico, pero bueno. Y el estadístico, si me cae en el centro, no rechazo. Si me cae en las puntas, rechazo. En el segundo caso, si me cae en el centro o a la izquierda, no voy a rechazar. Si me cae a la derecha, voy a rechazar. Y en el caso tercero, bueno, caso análogo. Entonces, en función de esto, ¿sí? Y recuerden que esto lo hicimos recién en un ejercicio, ¿no? X barra era 9,5, mu es la mu de la hipótesis nula, el sigma y n fueron datos del ejercicio. Yo con esto obtuve un valor numérico y avancé, ¿no? Y esto vale ahora para el caso que vamos a ver ahora, pero también para todos, ¿no? Que es cuando rechazo. Y la historia es que vamos a rechazar. Yo acá me equivoqué, no voy a poner la herramienta, así lo arreglamos. Si yo estoy en igual contra distinto, rechazo cuando mi estadístico en módulo es mayor que el valor. ¿Sí? Cuando es menor o igual contra mayor, cuando el estadístico sea mayor que ese valor. Y cuando es mayor o igual contra menor, cuando el estadístico sea menor que el de alfa, ¿no? Si queremos hacerlo bien genérico a esto, ¿sí? Digamos, incluyendo aquellas distribuciones que no son simétricas, este acá debería decir algo así como rechazo, H0, ¿sí? Acá me comí el palito. El estadístico es menor que aquella distribución alfa sobre 2, o el estadístico es mayor que esa distribución en 1 menos alfa sobre 2. ¿Está bien? Esto vendría a ser si no es simétrica. Porque en el caso que no sea simétrica no vale esto del módulo. Solamente para mencionar. A ver. Claro, sí, bueno, acá me dice Alejo que es un poco confuso expresarlo así. Pero bueno, después aplicándolo van a ver que todo se vuelve mucho más sencillo. Perdón, ¿hasta acá alguna duda? Si me permiten, presentamos un estadístico más y taza a taza. Bueno, vemos este último y cerramos la clase. ¿Les parece? Vamos a partir de acá. Vamos a hacer un test de hipótesis para la media con desvío desconocido. ¿Está bien? Recuerden que nosotros a la varianza tenemos dos maneras de estimarla, ¿no? Que era el s cuadrado sub n y el s cuadrado sub n menos 1, ¿no? Que la diferencia, ¿no? Ambos lo que tenían era la sumatoria de los desvíos. Bueno, lo voy a hacer entero, así queda claro. O la sumatoria de los desvíos dividido n menos 1. ¿Está bien?
A esta de acá abajo le decimos sin sesgada, a la de arriba le decimos sesgada. Entonces, tenemos dos expresiones distintas para la varianza. Ustedes, en función de los datos que les haya dado el ejercicio, pueden usar una u otra. Pueden casarse con una también, si siempre les dan los números, ustedes pueden calcular la función de la varianza que a ustedes se les ocurra. En definitiva, nuestros estadísticos van a ser estos, ¿sí? Siempre la misma distribución, y recuerden que la expresión que tengo acá en el denominador es análoga en ambos casos, y es algo relativamente sencillo de demostrar, ¿sí? Yo las presento porque, digamos, si quieren podemos optar como regla que, o sea, a los fines del ejercicio yo les voy del examen, yo les voy a aclarar que si esto se calculó con la varianza sesgada o insesgada. Si en un ejercicio práctico de la guía, digo, no se los aclara, pueden dar por sentado que es con la insesgada, sí, digamos, tendría que ser el sub n-1. En definitiva, recuerden que esto surgía de que a mí me encantaría trabajar con este primer estadístico, pero yo no conocía sigma, entonces no iba a poder usar este estadístico, no lo iba a poder usar en la práctica. Entonces lo que hacíamos era hacer una división de esto, ¿no? Por el lema de Fisher, ¿sí? En definitiva, dividíamos esto que tengo acá arriba por la raíz cuadrada del lema de Fisher sobre los grados de libertad. Y después simplificábamos sigma y todo, ¿sí? Si no lo recuerdan, podemos volver a la clase de intervalos. Yo estoy con el tiempo justo, así que voy a avanzar directamente. Nuevamente, las hipótesis, acá estamos. Las hipótesis, como siempre, sí, chicos, las podemos hacer igual contra distinto, menor contra menor, ¿no? Y digamos nuevamente, la diferencia es que acá en vez de la normal voy a tener la T de Stevens, ¿sí? Con n-1 grados de libertad. Y si es igual contra distinto, a dos colas. Si es mayor o igual contra menor, a una sola cola. Si es mayor o igual, perdón, si es menor o igual contra mayor, acá hice lío. Ahí retomamos. Si es menor o igual contra mayor, la zona de rechazo va a izquierda. Si es mayor o igual contra menor, la zona de rechazo va a izquierda, ¿sí? No sé si acá dejé alguna aclaración más. Pero, bueno, nuevamente, si mi estadístico muestral es el módulo mayor que esa distribución T, rechazo cuando es igual contra menor, cuando es mayor o igual contra menor, rechazo cuando sea mayor o igual a ese valor, cuando es mayor o igual contra menor, rechazo cuando sea menor o igual a ese valor crítico. Nada, esto vendría a ser todo por hoy. No sé si, porque acá ya empezamos con otro caso y no me alcanza el tiempo. Nada, bueno, nos quedan 4 minutos de clase, así que les digo, por acá ya cerramos, ya está cerrado esta clase. Nos vemos el miércoles y seguiremos con la teoría. Tip o consejo, o sea, hay que ponerse cancheros con en qué escenario estoy parado y nada, asimilar los estadísticos, ¿no? Que eso ya les dije, que no hace falta que se acuerden todas las fórmulas de memoria, que me interesa más que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Que me revoleen números y letras por todas partes. Nada, cerramos con la clase de acá. Si alguien tiene alguna duda, igual nos quedamos, obvio, pero la clase de acá ya está finalizada. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Sebas, te hago una pregunta antes de cerrar. Dale. Quiero ver, porque yo sí me pregunto para ver si está bien lo que digo, ¿no? En el caso de rechazo a la hipótesis inicial o nula, ¿no? Vendría a ser que en la profesión estadística, en las ciencias sociales en general, se considera, decime si está bien, Sebas, se considera que un p-valor menor a 0,05 es suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Está bien? Va a depender de tu caso. O sea, va a depender muchísimo. En general, poner en economía el p-valor es 0.05, pero vas a encontrar trabajos que usaron un p-valor de 0.1. Y está bien, digo, o sea, son distintos trabajos. Cuanto menor sea el p-valor,
la evidencia debería ser un poco más robusta, ¿no? Si todo está calculado en base a supuestos válidos. Nosotros usamos acá el valor de 0,05, primero porque quizás es más estándar en literatura económica, pero Y sí, también lo usamos porque hay que meter una regla práctica, ¿no? Así como antes decíamos, bueno, esto consideramos que me satisface cuando N es mayor que 30 y decimos, bueno, 30, pero no porque 29 está re mal y 30 está súper bien, sino porque, bueno, o sea, necesitamos una regla práctica porque si yo digo grande o pequeño, no es claro, ¿no? ¿Qué es pequeño? Bueno, o sea, a nivel práctico, con que sea menor que 0,05, adelante. ¿Está bien? perfecto. Es Y la por otro probabilidad. lado, sí, no sé si alguien tenía alguna otra pregunta por ahí. Pero como digo, no es que el umbral sea algo fijo para todos los casos. ¿Sí? Vamos a encontrar casos y, digamos, naturalmente uno cuando esté trabajando normalmente con estas cosas, va a decir, bueno, cuanto menor sea el p-valor, mejor porque más tranquilo estoy, menos probabilidad tengo de equivocarme al rechazar. Pero como Claro, no es que p-valor 0,04999, ¡ay, qué bueno! Es una fiesta, y p-valor 0,5, perdón, 0,05000001, no, terrible, esto no es para nada confiable, porque pensando marginalmente, la probabilidad de cometer un error entre un caso y otro, digamos, la diferencia es prácticamente nula. Digo, uno establece un umbral y hay consenso o está difundido en la disciplina y está bien, pero digo, siempre al final del día va a depender de tu caso, va a depender de los datos que dispongas, va a depender de qué nivel de error te bancás vos, porque quizás estás estudiando algo para tener una idea nomás, una noción, quizás estás estudiando algo súper importante. Nada, va a depender un montón de cosas. claro, está bien. Pero bueno, más allá además de esto, va a ser como un poco divertido porque si uno se pone a hacer ejercicios de testeo de hipótesis y le va enganchando la mano, se va a hacer un poco más llevadera cosa, va a ser como un cuentito. Sí, o sea, para mí test de hipótesis es una unidad muy buena. Y digamos, y aparte es como algo fundamental en quienes se vayan a dedicar a cuestiones vinculadas a estadística y economía, es fundamental. Así que está súper bien. Claro. Bueno, Sebas, muchas gracias y nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, Martín. Nos vemos, abrazo. No sé si además tiene alguna duda. Chau, profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, presumo que nadie más tiene alguna duda, así que cerramos acá. Nos vemos el miércoles.